Elige bien. Elecciones Generales 2021. Pedro Castillo es un profesor, pero es un profesor de esos colegios donde tienes que ser profesor simultáneamente de alumnos de diferentes grados, ¿no? Porque yo creo que vale la pena reiterar quién es Pedro Castillo para que la gente sepa. Es decir, Pedro Castillo es un maestro de escuela que quiere ser presidente del Perú. Sí, Nicolás, un buen sector de la población nos conoce. Yo vengo de una comunidad de Puña, en el distrito de Tacabamba, en la provincia de Chota, en Cajamarca. Tengo 24 años de servicio, soy maestro de escuela rural. El año pasado trabajé con los alumnos de quinto y sexto grado y veo como, por más que esfuerzos que hagamos nosotros los maestros, por más que hagamos esfuerzo la clase de abajo, nos hemos sentido totalmente discriminados, ¿no? Pasar de este escenario representando al magisterio y en coordinación con diferentes colectivos como las rondas campesinas, otras organizaciones, se ha visto ver de qué manera tener de que un partido que nace en las entrañas del pueblo asumir una responsabilidad en este trajinar. Y no va a cesar nuestra lucha, mi estimado Nicolás, como así con esa valentía y ese coraje que hemos defendido la causa del magisterio. Hoy vamos a luchar hasta ver de que el pueblo peruano, el Perú entero, recupere sus derechos en el marco de una nueva constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Eso exige el pueblo. Yo quisiera aprovechar esta tribuna para saludar a todos los hombres y mujeres de la Macrosur, que el día de antes de ayer terminamos nuestro recorrido, mañana empezamos en la Macrocentro, anoche tuvimos una reunión muy importante con algunos colectivos ya acá en Lima, ahora también de igual manera, y eso es el sentir, mi estimado Nicolás. Creemos importante de que el pueblo no solamente clama justicia, lo que tiene que hacer es una lucha frontal contra la corrupción. Son graves los problemas que existen hoy en día en el Perú, como la corrupción. Si tú ves, por ejemplo, un regidor en las municipalidades, hay corrupción en las municipalidades distritales, en todos los estamentos del Estado. Y para tumbarse esto, nosotros no podemos ni siquiera pestañear. Tenemos el coraje y la valentía de hacerlo. Tenemos organizaciones que se están comprometiendo con nosotros y bienvenidos a las organizaciones, a las bases, al pueblo en su conjunto, que tenemos que hablarle con lealtad y con sacrificio. No podemos distraernos en discursos baratos, en otras cosas, sino más bien asumir. El problema de la vacuna nos ha permitido, mi estimado Nicolás, desenmascarar y desnudar de cuerpo entero la precariedad del Estado frente a estos problemas. ¿Cómo es posible que miles de compatriotas nos hayan abandonado? ¿Por qué? Porque vemos de que, por ejemplo, en plena pandemia no ha habido presencia de los gobiernos, del Estado. ¿Dónde estaba el Congreso? ¿Dónde está el defensor del pueblo que no se manifiesta? El problema de la vacuna debería ser una prioridad en este momento, ¿no? Creemos importante, por ejemplo, pero si me permite, Pedro, si me permites, es decir, yo creo que uno puede no dudar de las buenas intenciones y del hecho que un hombre del pueblo, un maestro, un hombre comprometido con la defensa de los intereses de los más humildes, puede representar de una buena manera las necesidades de la inmensa mayoría de peruanos. Ahora, el problema es si esta persona, y en este caso Pedro Castillo, tiene la capacidad de conducir el país para resolver estos problemas, y eso supone tener programas claros y personas capaces de hacerse cargo del aparato del Estado, equipo de gobierno. Mi estimado Nicolás, no se trata de individuos. Por el programa, Pedro. No se trata de individuos, mi estimado Nicolás, se trata del país. Hoy le estamos diciendo al país de que no va a gobernar Pedro Castillo ni Perú Libre. Lo que tenemos que hacer es darle el espacio al pueblo. Lo que tenemos que hacer, mi estimado Nicolás, el 28 de julio, asumiendo el mandato, en el acto vamos a convocar a un referéndum nacional para que se instale una Asamblea Nacional Constituyente en el plazo no menor de 6 meses para que las organizaciones, el pueblo, lo profesional, la gente identificada con nuestro país, nos sentemos a conversar en esta Asamblea Nacional Constituyente, a partir de ahí gestar. Yo la llamo la primera constitución verdadera del pueblo, la constitución de la verdadera independencia. ¿Por qué existen muchos conflictos en el país? ¿A dónde han ido a terminar? Los conflictos de los maestros, los médicos en plena pandemia. ¿Cómo sería el sistema de elección en un país donde los partidos han perdido tanta legitimidad? Yo tuve la experiencia privilegiada, Pedro, de haber vivido lo que fue la Asamblea Constituyente,
con la que terminó el gobierno militar y se inició la transición hacia la democracia. Y era otro Perú. Es decir, el nivel de representación social en la Asamblea Constituyente fue extraordinario. Allá había estudiantes, maestros, gente de las organizaciones campesinas, de los pueblos jóvenes, Mi estimado Nicolás, tú conoces el interior también del país. La gente del Perú estaba sentada ahí. Mira, exitosa, tú conoces el interior. Si hacemos una elección con los partidos que hay ahora... No. A ver, hay que hacerlo claro. El 60% de la Asamblea Nacional Constituyente, valga la redundancia, la tiene que constituir, la tiene que conformar las organizaciones sindicales populares, los colectivos, los profesionales del país. Las personas que han clamado justicia en las calles y que ven, por ejemplo, que se derrama la sangre en los pueblos, en la calle, y a dónde van a parar sus plataformas de lucha. A un tribunal constitucional que lo elige un Congreso deslegitimado, y más está preocupado este tribunal por cautelar a esta Constitución que se ha hecho a la espalda del pueblo. Pedro, entonces, es que todas las organizaciones... Que a la Asamblea Constituyente, digamos, para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente, no participarían solo los partidos, sino las organizaciones sociales. Yo creo que incluido en el 40% restante, porque va a participar en el 60% el pueblo organizado, a través de sus representantes. No solamente es el pueblo organizado, sino también constitucionalistas, economistas, los partidos políticos, pero mayor prioridad tendrán el pueblo en su conjunto, organizadamente. Los ronderos, los transportistas, los maestros, los médicos, los estudiantes, los profesionales, la gente que está ya en el anonimato, gente identificada. ¿Pero con qué procedimiento? ¿A través de los colegios profesionales, por ejemplo? Seremos los primeros en llamar a los colegios profesionales que tengan bases, no cascarones, ¿no? Que estén identificados con sus propias bases. Porque hay algunos que dicen, yo sí te represento, pero no tienen bases. Es más, yo también deslindo abiertamente, por ejemplo, que cuando bajamos a las regiones, dicen, yo soy dirigente de tal forma, pero tienen la costumbre de sumarse a la lucha, de sumarse a una coyuntura política para sacar réditos. Entonces, no estamos para eso, no podemos sangrar más al pueblo. La Asamblea Nacional Constituyente tendrá olor, color y sabor a pueblo. Ahí habrá gestado la verdadera Constitución para que le faculte al gobierno recuperar lo que es nuestro. Recuperaremos el gas de camisea para nacionalizar y darle a todos los verdaderos peruanos por voz misma del mandato de la Asamblea Nacional Constituyente en el marco de la nueva Constitución. Recuperaremos el litio, recuperaremos Machu Picchu, recuperaremos todos los... ¿A qué te refieres, Pedro, con recuperar Machu Picchu? Que si tú llegaras al gobierno, ¿plantearías el retirarle la concesión a la empresa de Rafael López Aliaga? Preguntémoslo a los hermanos cusqueños. Hoy te resulta más caro, más barato hacer un vuelo de Lima al Cusco que un viaje del Cusco a su misma propiedad, al mismo Machu Picchu. Entonces, lo que es para el Perú tiene que ser lo que es del Perú tiene que ser para los peruanos. Vamos a recuperar la soberanía, no solamente económica, política y social, sino territorial. Recuperemos las 200 millas, recuperemos todo lo que es hoy día está concesionada en nuestro suelo peruano, la Amazonía. Entonces, a partir de ahí tendremos que gestar los derechos constitucionales, que la educación nunca más... ¿Cómo sería? Pero antes, porque finalmente para hacer la transformación que se quiera se necesitan recursos. Y hay una discusión en este momento sobre qué es lo que ha fallado. Porque tenemos una minería que produce fortunas anualmente por la exportación de los minerales que salen de los asentamientos. Tenemos una industria pesquera que exporta miles de toneladas de harina de pescado cada año. Tenemos una agroindustria de exportación que crece cada año más y más y que se han convertido en las principales fuentes de ingreso del país. Pero ¿cómo manejaría Pedro Castillo esto del gobierno? Por ejemplo, las minas. Bueno, lo que vamos a hacer... Dice, lo que ha fallado acá no es el sistema, sino el Estado. A ver, lo que tenemos que hacer es tener las cosas claras. Nosotros hemos recorrido el país. Venimos recientemente, por ejemplo, de Las Bambas, ¿no es cierto?, en Apurímac. Y cómo ves, por ejemplo, que a 100 metros ves niños totalmente desnutridos y encuentras una cola de trailers llevándose la riqueza del país. ¿Dónde está el Estado? Lo que tenemos que hacer es gestar que en el marco de la nueva Constitución se revisen primero estos contratos leyes.
Hay que revisar estos contratos con las grandes empresas transnacionales. Bienvenida a la extracción minera, pero donde la población y la naturaleza la permita. Bienvenida a la inversión privada nacional, pero con reglas claras. No pueden estar abusando de nuestro trabajo. Ahora, con las empresas transnacionales. ¿El gobierno de Pedro Castillo se va a permitir la inversión extranjera? Bueno, la inversión extranjera, bienvenido, pero ordenadamente y sin estafar a los hermanos. Por ejemplo, si debajo de este local hay un yacimiento minero, ¿a quién le corresponde? ¿Quién es dueño? Nos dice que es del Estado. Pero una vez que sale de la tierra, ¿a quién le corresponde? A las empresas transnacionales bajo estos contratos ley, bajo estas concesiones que se han dado. Esta es utilidad. De cada 100 soles que se obtiene, 70 soles lleva la empresa privada. Sale del país, y de los 30 soles que queda para el Perú, 15 soles el gobierno central la distribuye a las municipalidades distritales y provinciales. ¿Y los 15 soles a dónde van? ¿Acaso no van para los sueldos dorados? ¿No van para la corrupción? Entonces, lo que tenemos que es invertir, mi estimado Nicolás, invertir esto, que 70 soles se quede para el Estado peruano y 30 soles que se la lleven. Con ese dinero que vamos a recuperarla, vamos a declarar en emergencia la educación dándole un presupuesto no menor del 10%, igual a salud, igual a agricultura. ¿Quién para el pecho en la pandemia? ¿Quién pone la olla? Son los hermanos agricultores. Vamos a pasar a la segunda reforma agraria. Y lo primero que tenemos que hacer es empezar por nosotros mismos. Vamos a renunciar... Pero la reforma agraria Termino la idea, mi estimado Nicolás. Termino la idea. De acuerdo. Vamos a renunciar a los sueldos jugosos, a los sueldos presidencialistas. Suficiente para nosotros conducir los destinos del país con un sueldo de maestro. Vamos a proponer y vamos a ir al Parlamento a pedir la voz del pueblo que se baje el sueldo de los congresistas y los ministros a la mitad. Igual que con los grandes funcionarios, ¿no? Creemos importante cómo es posible que haya un gobierno millonario, ministros millonarios, improvisados, congresistas que llegan ahí y la hora que se van a buscar a su congresista, las regiones, le dicen, ahí está, habla con mi asesor. ¿Qué cosa es eso? O sea, buscar una curul para irte, coludirte y vivir jugosamente mientras nuestros hermanos en la punta del cerro no tienen ni siquiera un tacho de agua. Tiene que cambiar estas cosas y la tiene que cambiar el mismo pueblo. Por eso es que exigimos y llamamos al pueblo en su conjunto para sumarnos en esta lucha que la venimos bregando hace tiempo. Nosotros no nos movemos con cálculos políticos. Nosotros no estamos pidiendo el cambio de esta constitución solamente en tema coyuntural electoral. La hemos pedido desde el momento que se ha gestado esta nefasta constitución, cuando ha reducido en su mínima expresión al Estado. ¿Dónde está el derecho a la educación? ¿Dónde está el derecho a la salud? ¿Dónde están los agricultores? El problema grave que tiene hoy en día el Perú es la corrupción. Y seremos drásticos con esto, no solamente planteando la muerte civil y que devuelvan todo lo que se ha robado, sino que vamos a trasladar a la Asamblea Nacional Constituyente que se analice y se debata el Pacto de San José, mi estimado Nicolás. ¿Cómo es posible que tengas, por ejemplo, las empresas que te roban, que hacen todo lo que quieren, y miles de compatriotas que están pidiendo un poco de oxígeno para salvarse la vida? ¿Acaso antes de la pandemia no había hospitales colapsados? El Pacto de San José te refiere, Pedro, al tema de la aplicación de la pena de muerte a delitos graves. Es decir, en el Perú solo está permitida la pena de muerte en traición a la patria en tiempo de guerra. Pero que lo diga la Asamblea, para eso es la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué tenemos que cerrarnos? La pena de muerte para los funcionarios que cometan actos de corrupción graves. Lo dirá la Asamblea Nacional Constituyente. Traeremos que ahí las personas expertas en casos delictivos, la parte legal, la parte jurisdiccional tiene que ver con esas cosas. Entonces creemos importante, mi estimado Nicolás, desde este espacio, desde Radio Exitosa, convoco al pueblo nacional a hacer una cruzada para rescatar el país, para hacer una lucha frontal contra la corrupción. No podemos permitir, por ejemplo, que este año, en el caso de nuestro rubro, que se haya enviado al Magisterio Nacional a aperturar el año escolar desarmados. ¿Por qué el gobierno, el señor Sagasti, el señor Moradito, no ha podido pecharle directamente a la empresa, así como saqué al país? Debería decirle, ¿sabe qué? Necesito el internet para mi pueblo, para mi país. ¿Cómo es posible que los niños estén desligados? Ya son 2 años. Y vamos a entrar al segundo año, y por eso necesitar que conjuntamente convoco al Magisterio Nacional, que no solamente su remuneración será digna, no solamente será pagada su deuda social, no solamente nombraremos a los maestros, sino que comprometo al Magisterio para asumir con responsabilidad esta causa a nivel nacional para una verdadera revolución educativa. ¿Cómo es posible que los jóvenes hoy en día terminen la secundaria y no saben qué hacer? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está el Estado? 3 años... Pedro... mi estimado Nicolás, sí. 3 años en inicial, 6 años en primaria, 5 años en secundaria, el joven no sabe qué hacer.
Otra vez el papá tiene que hacer un gasto, hace una caja, un pandero, va a un banco para llevarlo 2, 3 años a la academia. El joven no ingresa a la universidad. El joven se frustra, la familia se frustra. Lo que nosotros vamos a inyectar a partir del tercer año de secundaria, mi estimado. Tenemos que ir a la pausa y quisiera que al regresar... Para terminar la idea, Nicolás, no sé si me permites un segundo, por favor. Vamos a inyectar esta etapa preuniversitaria al colegio a partir del tercer año de secundaria, para que los jóvenes al terminar el colegio tengan el nivel académico preuniversitario y tengan el ingreso libre a las universidades del pueblo peruano. Número 1, ¿de dónde va a salir el dinero para todo lo que propone hacer Pedro Castillo? Por ejemplo, dice 10% para la educación. Ya, pero ¿de dónde va a salir la plata? Pregunta la gente. Sí, gracias, Nicolás. Lo primero que tenemos que hacer recuperando lo nuestro, los recursos estratégicos del país, hacerlo nuestra, no más explotación, no más entrega a las empresas transnacionales. Lo que hoy se roban tiene que ser para nosotros. A partir de ahí tenemos que implementar, recuperar la economía del país, no solamente para la Asamblea Nacional, no solamente para los sectores, sino para una verdadera descentralización. Pero no podemos seguir avanzando si mientras no pechamos también al problema grave que existe hoy en día, la delincuencia. Nosotros el 28 de julio asumiremos en el acto una resolución, un decreto supremo, dándole una tregua de 72 horas a ciudadanos que han venido de otros países a delinquir y a faltar respeto a la familia. Pero bienvenidos los que han venido a estudiar y a trabajar. Por otro lado, creemos importante manifestar de que hay que organizarnos con las rondas campesinas, los técnicos y los oficiales de las Fuerzas Armadas, los etnocaceristas, las organizaciones populares con la finalidad de combatir con fuerza y con firmeza este problema de la delincuencia. Los delincuentes hoy en día tienen que aprender a comer el pan con el sudor de su frente. Si no lo han entendido, la haremos cumplir construyendo puentes, carreteras, las grandes cuencas hidrográficas que nos hacen falta porque es necesario. Es decir, lo que tú propones es que los presos, en vez de estar encerrados, trabajen. ¿Por qué no? ¿Por qué no tienen que trabajar? Tienen que comer el pan con el sudor de su frente. ¿Cómo es posible que en el Perú hayan miles de personas que han delinquido, están en los penales, donde el gobierno les da desayuno, almuerzo, cena, teléfono, agua, luz, desagüe y todavía encaminan el crimen organizado? Y nuestros alumnos en las escuelas, en los colegios no tienen. Vamos a garantizar desayuno y almuerzo a todos nuestros estudiantes en inicial, primaria y secundaria. Porque primero es la educación. Vamos a invertir en la educación. ¿Por qué no Verónica Mendoza? Bueno, habrá que preguntarle al pueblo. pueblo. ¿Por qué no están juntos? ¿Y por qué la gente que simpatiza con posturas de izquierda como la tuya tendría que escoger a Pedro Castillo y no a Verónica Mendoza? Bueno, yo, mi estimado Nicolás, trasladaría la pregunta al pueblo, ¿no? Yo creo que esta oportunidad que nos está dando el pueblo no es casualidad. Nos han dado las organizaciones, nos han dado los maestros y trasladaremos su causa a ser en el marco de un gobierno democrático, un gobierno que llama a la más amplia unidad, pero en la práctica, no con cálculos políticos. Pero la respuesta, ¿por qué no Verónica? Bueno, habrá que preguntarle a la señora Verónica o en todo caso a los demás candidatos, ¿no? Creemos importante que las propuestas que asimilamos nosotros, en todo caso que planteamos al país, son planteadas en el marco de que se han debatido en el seno del pueblo, ¿no? Nos hubiese gustado, por ejemplo, de que también los otros compañeros, los otros candidatos, en el marco de la unidad, también se geste desde abajo, del seno mismo del pueblo, ¿no? Pedro, un minuto para terminar con un mensaje a tus potenciales electores que nos están escuchando. El Perú no se arregla a cañonazos. Por favor, un minuto. El Perú no se arregla a cañonazos, no se arregla con bombas lacrimógenas, no se arregla tomando posturas desde arriba. No, creemos importante que la verdadera herramienta para sacar el país es la cultura, la educación. Es este lápiz con la cual vamos a escribir la nueva historia del Perú, la nueva constitución para los peruanos. Con esto habremos devuelto la soberanía económica, política y social territorial del pueblo peruano. Y seguiremos luchando hasta que la dignidad se haga costumbre. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro. Elige bien. Elecciones Generales 2021.